de una vez disculpas por ello, pero trataremos de cumplir con el contenido de clase. Estábamos hablando de los reglamentos. Repito la definición porque lo tienen que tener ustedes claro. Es toda norma escrita dictada por la autoridad administrativa, es decir, no es una ley ordinaria, no es una ley que pasa por todo el proceso legislativo, sino que es una norma jurídica de baja escala, digamos, en la pirámide jerárquica, que es creada por la misma autoridad administrativa que es la que la va a ejecutar. Bueno, ya vimos cuáles son las razones del por qué existe tanto reglamento y ahora estamos hablando de los límites de los reglamentos, o sea, hasta dónde puede llegar. Hablamos del principio de legalidad. Todo reglamento debe estar basado en una ley, dijimos, vigente y anterior, ¿verdad? Es decir, que ha sido anterior a la fecha en que queremos crear este reglamento. Luego de ello hablamos del principio de reserva de ley. Y dijimos que el principio de reserva de ley se refiere a que hay cuestiones que la Constitución y las mismas leyes dejan establecidas que son exclusivamente para una ley específica. Es decir, que solo por medio de una ley, solo por medio de un decreto emitido por el Congreso de la República, se pueden realizar ciertas actividades. A esto se le conoce como reserva de ley. La reserva de ley, entonces, ya utilizamos como ejemplo el tema de los impuestos, ¿verdad? Que los impuestos, la Constitución establece que únicamente pueden ser creados por el Congreso de la República, no así por las otras autoridades de distinta índole que existan en el país. Ese es un ejemplo de reserva de ley. Luego tenemos el principio de preferencia de ley. ¿Alguien tiene idea de qué es el principio de preferencia de ley? Licenciada, buenas noches. Se ve así como un principio de especialidad, siento yo. Principio preferente, o sea, tal vez si una institución tiene una norma orgánica, pues hay que preferir esta. Así lo entiendo yo. Sí, digamos, tiene que ver, sin embargo, lo tenemos que ver en relación a los reglamentos. Que sale de, bueno, por lo que entendí de la pirámide de Kelsen, debería realizarse el principio en la Constitución y se le da seguimiento en una norma. ¿O estoy mal? La actividad reglamentada, sí, correcto, ahí estamos bien. Pero el principio de preferencia de ley se refiere a dos cosas fundamentales. Una, que es que una norma de carácter eh, parlamentario, es decir, una ley, solamente puede ser modificada o cambiada por otra ley. No puede ser contrariada, ni cambiada, ni modificada por un reglamento. O sea, si la ley dice que el color que se debe utilizar en la bandera, bueno, que ese es un acuerdo gubernativo, pero en la bandera es azul tal, yo no lo puedo cambiar por un reglamento. Si la ley establece que el único documento para identificarse de las personas es el documento personal de identificación, yo no lo puedo cambiar con un reglamento. Si existe un reglamento que lo contraríe, aquí es donde tiene vigencia la palabra y por qué se llama preferencia de ley, se aplicará preferentemente lo que establece la ley. ¿Me explico? Si ya hay un reglamento que contraríe una norma, es nulo y lo que es válido es lo que establece el reglamento. Perdón, la ley correspondiente, no el reglamento. No sé si me explico.
Sí, Mildred. Perdón, Eli, fíjese que yo también debería realizarme el examen, pero no me aparece el acceso y no me contestó Josué. Perdone que lo interrumpa. Pero usted, yo no tengo pendiente examen suyo. Sí, Lick, yo le comenté el inconveniente el día Ah, viernes. ya me recordé de su caso, ya me recordé de su caso. Ahorita, güey, ahorita. Sí, el suyo es porque alguien más. Exacto. Sí, ahorita voy. Ahorita se lo habilito. Gracias, Lick. Apagó su micrófono, Lick. Un segundo, le estoy dando acceso a más compañeros que vienen ingresando también. Ya aparece Mildred, ya lo puede realizar. Muchas gracias, Lick. Bien, perfecto. Entonces, continuamos. Preferencia de ley, entonces. Si hay un reglamento que contraríe o modifique de alguna manera una ley, ese reglamento no tiene validez. Por el principio de preferencia de ley, siempre vamos a ir a lo que establece la norma específica. Si hay dos leyes que se contraríen, ¿qué vamos a aplicar? El principio de especialidad, ¿verdad? Nos vamos a ir por la norma jurídica especial o que sea específica para el tema que estemos tratando. ¿Estamos claros en ese límite? Ok. Si no hay dudas, a ver, Daniel, perdón. Perdón, Nick, es que como dijo que eran dos cosas fundamentales y esa era una. ¿Y cuál era la segunda? Perdone. Bueno. Una es que no puede ser contrariado y otro es que no puede ser modificado. Yo no puedo con un reglamento modificar ninguna ley ordinaria. No puedo derogar, ni abrogar, ni modificar una ley ordinaria. No lo puedo hacer si no es por otra ley ordinaria. ¿Okay? Uno es que no puedo contrariar y otra es que no puedo modificar. Contrariar es que simple y sencillamente por error creo una norma que dice lo contrario. Si pasa eso, voy a hacer siempre lo que establece la norma ordinaria. Y modificar es, sabiendo que existe una norma ordinaria que establece esto, querer cambiarlo por medio de un reglamento. ¿Ok? El siguiente principio o límite de los reglamentos es que ningún reglamento dictado por órgano subordinado puede contrariar preceptos del dictado por un órgano superior. Aquí ya tengo una lucha entre reglamentos, pero si tengo uno que está creado por acuerdo gubernativo y otro que está creado por acuerdo ministerial, el acuerdo ministerial no puede contrariar lo que establece el acuerdo gubernativo. No sé si me explico. Yo no puedo, en un acuerdo de menor jerarquía, contrariar lo que establece un acuerdo de mayor jerarquía. No sé si se dieron cuenta cuando vimos ejemplos la semana pasada, que en el Ministerio de Finanzas les mostré que habían acuerdos gubernativos, luego acuerdos ministeriales y luego resoluciones. Hay una jerarquía, pero esa ya la vamos a ver un poquito más adelante. Pero si hay dos que se contradicen, dos reglamentos, va a tener validez el que haya sido dictado por la autoridad de mayor jerarquía. ¿Sí? Y algo muy importante, el último límite, no puede el contenido del reglamento, ojo,
sobrepasar la competencia del órgano administrativo que lo está dictando. Yo no puedo crear un reglamento en el que me meta en las competencias de otra unidad, de otro departamento, de otro órgano administrativo. ¿Cómo así? Algo bien simple, digamos. Un ministerio simple para explicar. El Ministerio de Cultura y Deportes. El Ministerio de Cultura y Deportes tiene 3 funciones fundamentales y por lo tanto 3 viceministerios. El Viceministerio de Cultura, el Viceministerio de Deportes y el Viceministerio del Patrimonio, de Protección del Patrimonio Cultural, que esa protección del patrimonio es aparte. Bueno, no puedo yo en un reglamento de deportes meterme en actividades que le corresponden a cultura. ¿Me explico? Algo simple. El reglamento para el uso de una instalación deportiva. ¿Sí? Yo no puedo meterme en funciones de cultura agarrándome de que estoy regulando una cuestión relativa a deportes. No, yo voy a relacionarme solo con lo que es mi área sustantiva, solo con lo que tengo que hacer, lo que es mi competencia. ¿Sí? No me puedo salir de mi competencia. Y eso a veces nos complica un poco porque nosotros tenemos o hay algunas dependencias que tienen cierta competencia similar o complementaria, entonces tenemos que llevar de la mano. Por eso es que tenemos órganos mixtos en algunos casos. Alguien que tenga la bendición de procurar sabe que en el registro mercantil hay una ventanilla única donde la SAT está a la par, digámoslo así, del registro mercantil que pertenece al Ministerio de Economía, para trabajar en conjunto lo relativo a la inscripción de sociedades, por ejemplo. Pero no puede la SAT delegarle eso y que sea el Ministerio de Economía el que haga todo, porque las competencias son distintas. Cada quien tiene su competencia específica. Una vez regular todo el tema de la economía del país y el otro es regular todo el tema del cobro de impuestos. De esta cuenta no podemos nosotros tener esa dualidad de funciones en un órgano administrativo. No puede un órgano administrativo, repito, excederse de su competencia y en un reglamento aprovechando que voy a tener una ventanilla ahí, que esa ventanilla también se encargue de gestionar el tema de las facturas. No lo puede hacer porque se está saliendo de su competencia. ¿Dudas? No, Lick. Lick, disculpe, a mí no me quedó muy claro el de reserva de ley. ¿Será que me lo podría explicar? Regreso a reserva de ley. Ok, reserva de ley se refiere a cuando la Constitución o las leyes de la República dejan estimado o dejan establecido que una actividad solamente puede ser aprobada o regulada por una ley ordinaria específica. Yo no puedo hacer un reglamento o, por el ejemplo que utilizamos, no puedo crear en un reglamento un impuesto porque la Constitución establece la reserva de ley en materia impositiva y establece que solamente el Congreso de la República, y el Congreso de la República ya sabemos que es por una ley ordinaria, que podrá crear impuestos. Por lo tanto, eso es una reserva de ley. La Constitución establece que será una ley ordinaria la que regulará lo relativo a nuevos impuestos. ¿Me explico? Gracias, Lick, ya lo entendí. Gracias. ¿Alguien más? Bien. Pasemos a la siguiente diapositiva. Clasificación de los reglamentos. Los reglamentos tenemos reglamentos por sus efectos, o sea,
a la forma en que afecta, la forma en que va a afectar directamente tanto a la institución como a las personas, y en ese sentido tenemos los reglamentos jurídicos y los reglamentos administrativos. ¿A qué se refieren? Bueno, los reglamentos jurídicos son aquellos en los que lo que se está estableciendo son normas jurídicas, normas de qué debe de realizar, o sea, está regulando actividades de las personas de alguna manera, está regulando acciones que deben desarrollarse, mientras que los reglamentos administrativos son todos aquellos reglamentos que vamos a tener dentro de la administración pública para establecer cómo se van a desarrollar las actividades que regularmente están en las leyes ordinarias o en los reglamentos jurídicos. Vamos a ver, para que lo tengamos claro, el reglamento jurídico es el que crea una actividad, una función, ¿sí? Y el reglamento administrativo son los manuales de funcionamiento que conocemos, los que nos dicen paso a paso qué tenemos que hacer. La secretaria hace el oficio, se lo pasa al jefe para visto bueno, el jefe le pone visto bueno, se lo devuelve a la secretaria se lo traslada a la oficina para aprobación presupuestaria, el analista presupuestario pone su visado, ¿me explico? Ese es un reglamento administrativo, porque nos está dando los pasos de cómo desarrollar la actividad administrativa. ¿Ok? Y aparte están los reglamentos jurídicos, que son aquellos que nos imponen actividades y nos imponen reglas, nos imponen cómo debemos desarrollar, nos imponen qué actividades debemos desarrollar y cómo debemos a grandes rasgos hacer la actividad, pero no van a ser los que nos dan paso a paso. Esos son los manuales, esos son los administrativos. ¿Me explico o nos queda alguna duda? ¿Todo claro, Lick? Ok, lo repito, los reglamentos jurídicos nos dan normas de cómo debe de actuarse, o sea, o qué actividades deben desarrollarse. Pero el paso a paso de lo que se debe hacer, eso nos lo dan los reglamentos administrativos. ¿Okay? Recuérdense, no olviden por favor que los reglamentos van a entrar en todas las clasificaciones, o sea, van a haber reglamentos, reglamentos jurídicos que también van a ser, por ejemplo, autónomos y que van a ser circulares, qué sé yo, eso ya lo voy a explicar. Pero los reglamentos, la primera clasificación es por sus efectos, reglamentos jurídicos, los que regulan actividades en general, y los reglamentos administrativos, que son los que nos dicen paso a paso cómo debemos desarrollar una actividad, son básicamente los manuales de procedimientos. Luego, por su contenido pueden ser reglamentos de aplicación o de ejecución, como le quieran llamar, ¿sí? Y estos son similares a los reglamentos administrativos, solamente que, como ya dijimos que es por su contenido, son los que nos indican cómo debe aplicarse una norma jurídica. Son estos reglamentos que nos van a desarrollar una ley orgánica, son estos reglamentos que nos van a explicar cómo hacer y las actividades, y también pueden entrar dentro de ellos los manuales de procedimientos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que nos están explicando cómo se va a aplicar una norma jurídica
de carácter ordinario. Está en la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, por ejemplo. La Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. La Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas nos indica, por ejemplo, que la autoridad superior es el Contralor General de Cuentas y máxima autoridad. Luego, para ocupar el cargo, deberá cumplir con los requisitos preceptuados en la Constitución Política de la República. Cómo es nombrado el Contralor y todo, eso ya es reglamentado posteriormente, y cómo desarrolla sus actividades el despacho superior, eso es reglamentado posteriormente en el reglamento de la Contraloría General de Cuentas. ¿Me explico? La ley orgánica nos da funciones y luego el reglamento de aplicación o de ejecución nos va a decir cómo se va a desarrollar eso que nace de la ley orgánica. ¿Me explico? Una ley nos dice qué es y luego el reglamento nos dice cómo hacerlo. Así de simple. Ese es el reglamento de aplicación. Luego tengo los reglamentos autónomos. Los reglamentos autónomos son independientes porque entran en la discrecionalidad implícita en las acciones del gobierno. Estos son independientes porque emanan de esa potestad discrecional que tiene el órgano administrativo de reglamentar sus propias actividades. ¿Ok? Habrán actividades nuevas que surjan a partir de nuevas leyes o de las mismas actividades que desarrolla el órgano administrativo, y por lo tanto debe de crear reglamentos autónomos que no dependen de la ley orgánica, que sí dependerán de alguna función, porque recuerden que tiene que estar respaldado en la ley, una función, pero que no es necesariamente una función primordial que la ley ordene que debe de realizarse. Entonces, pero que en la actividad formal de el órgano administrativo debe desarrollarse. ¿Cómo así? La ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas establece que a la Contraloría le corresponde, en el artículo 32, le corresponde el 1 no menor del 1% de los ingresos ordinarios del Estado. Ese es su presupuesto. Ahora, ¿cómo lo va a administrar? Para eso debe crear un departamento de finanzas, un departamento de presupuesto, me imagino que hacer una dirección y un departamento, y reglamentar todo lo que hace ese departamento. La ley no le establece que tiene que hacer un reglamento para el departamento de presupuesto, ¿sí? Para el manejo de su presupuesto. Pero es que si quiere manejar su presupuesto, debe tener un reglamento para ello. Entonces, lo va a crear dentro de sus funciones para poder desarrollar esta actividad. No sé si me explico. No es que la ley orgánica le ordene hacerlo como el de aplicación, pero sí debe hacerlo para poder desarrollar sus funciones, o bien que empieza a crear sus propias actividades. Por ejemplo, la Universidad de San Carlos tiene su actividad principal, ¿cuál es? La educación pública superior, ¿cierto? Dentro de esto, resulta que se administra un campus central bastante grande, y en este campus central bastante grande, muchas personas encontraron un lugar donde poder desarrollar sus actividades comerciales para poder subsistir y de paso prestarles servicios a los universitarios, sobre todo a los que vivíamos allá adentro desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche por cualquier circunstancia. Hay estudiantes, por ejemplo, de ingeniería que por horario tienen cursos todo el día, o bien
les toca un curso en la mañana, otras en la noche, y por alguna razón tienen que quedarse dentro de la universidad. Eso provoca que haya dentro de la universidad mucho comercio, o haya existido. Esperemos que algún día nuestra universidad recupere esa vida y pueda tener todo eso de nuevo. Pero bueno, en ese sentido, resulta que ya había muchas ventas, lo que generaba mucho descontrol, mucho problema interno, por lo que había que regularlo. El Consejo Superior Universitario emite un reglamento de la actividad comercial dentro de los espacios universitarios para regular todo esto y crear espacios acorde a crear una normativa para que las personas pudieran desarrollar sus actividades de mejor manera, etcétera, etcétera, etcétera. No hay ninguna ley que lo obligue a hacerlo, pero debe de hacerlo porque si no, su función principal de educación superior se ve afectada por lo que está sucediendo dentro del campus. No sé si me explico. Entonces, tenemos que crear un reglamento autónomo para esta actividad que no surge de las actividades sustantivas, pero que hay que reglamentarla de alguna manera, pues. ¿Dudas? Por el momento no le. Sí, gracias. Bueno, luego tenemos los reglamentos de necesidad. Los reglamentos de necesidad son aquellos que surgen a partir de una calamidad pública o de una circunstancia que regularmente viene de la mano de la ley de orden público. Es decir, hay una circunstancia que obliga a, no obstante existen normas para ciertas circunstancias, cambiar esas normas de carácter urgente para poder desarrollar las actividades normales. No sé si me explico. Luego de que el presidente de la República decretara el estado de emergencia por la pandemia COVID-19, el Ministerio de Salud tuvo que emitir una serie de normativas de necesidad que contrariaban de una forma clara las normas de derecho administrativo que teníamos en ese momento. Es decir, surge la circunstancia que hay que usar mascarilla obligatoriamente y el que no la use debe ser sancionado, incluso con multas altísimas. Nuestra misma universidad se ve con esa necesidad, ya que nuestra universidad se encontraba en un sistema eminentemente en papel. Por ejemplo, el poder circular sí estaba en el decreto de emergencia. Yo me refiero a algunas medidas que tomó el Ministerio de Salud directamente. Distanciamiento, sí. La universidad tiene que tomar medidas de urgencia. Yo recuerdo muy bien, yo estaba secretario adjunto de la facultad cuando se dio el tema de la pandemia y nos tocó tener esa reunión de emergencia en donde nos dicen hay un primer infectado en el país, hay que cerrar todo. Y nos encontramos con que no había normativa para que los profesores dieran clase de otra manera que no fuera presencial. Tuvimos que cambiar toda la normativa de la facultad de manera de poder autorizar estas clases virtuales, acuerdos que todavía están vigentes, mientras se recupera la presencialidad al 100%, pero se tuvieron que tomar medidas urgentes para poder desarrollar las actividades docentes. Todas las demás actividades se detuvieron. Habían elecciones en la facultad, se suspendieron de inmediato. Toda la actividad presencial, toda la actividad comercial fue suspendida inmediatamente. Y nos tocó que tomar decisiones en pro de mantener la docencia. Hubieron, yo no sé, creo que la Facultad de Odontología perdió un semestre, por ejemplo. O sea, ese primer semestre se corrió prácticamente al segundo semestre
y cosas por el estilo, porque es cierto, para nosotros fue complicado cambiar eso, nos atrasó a los compañeros del bufete popular, nos atrasó a todo el mundo, pero así como ellos, que sus prácticas y todo es eminentemente presencial, nosotros pues hasta el sistema de justicia cambió y ahora tenemos audiencias vía videollamada en algunos casos, hay casos civiles, casos laborales que la audiencia se puede desarrollar ya en forma virtual y ya quedó establecido así, es decir, es menos carga hasta en la infraestructura de los edificios, que nuestra infraestructura no es moderna en el país, es mejor tener videoconferencias que audiencias presenciales en muchos casos. Entonces nos cambió totalmente, pero surgió a partir de estos reglamentos de necesidad que surgieron a partir de la pandemia. ¿Ok? Estos son los reglamentos de necesidad. ¿Dudas? ¿No? Bien. Y luego tenemos lo que es el reglamento delegado. El reglamento delegado no lo tenemos nosotros legislado en Guatemala. Como tal, pero sí se nos da en algunas circunstancias en la práctica en donde las leyes que no son leyes orgánicas, ¿sí?, ordenan de alguna manera reglamentar alguna actividad a las diferentes dependencias del Estado. Vamos a ver, el ejemplo como tal que teníamos, vimos la ley de agilización de trámites, ¿verdad? ¿Se recuerda que platicamos de esa ley? La ley de agilización de trámites administrativos, el decreto 5-2021. Esta ley lo que nos norma básicamente es que tenemos que simplificar los requisitos y los trámites administrativos de la administración pública, ¿ok? Que se deben digitar los documentos para mejor consulta, etcétera, etcétera, etcétera. Da la validez a las firmas electrónicas y todo esto para que todo sea más rápido, ¿verdad? Bueno, crea la obligación del archivo electrónico y todo eso. De esa cuenta, le da algunas obligaciones a las dependencias del Estado para poder reducir progresivamente los trámites como se estaban desarrollando normalmente, y el artículo 42 habla de que todas las instituciones deberán ajustar sus procedimientos administrativos, planes y políticas internas a las disposiciones de esta ley. Al dar esta instrucción, está obligando a hacer nuevos reglamentos que no tienen nada que ver con reglamentos de aplicación, porque no es una ley orgánica la que están aplicando, no son reglamentos autónomos porque no nacen de la necesidad de la autoridad, no son reglamentos de necesidad porque no surgen de una emergencia, sino que son reglamentos delegados. Una ley ordinaria por una actividad específica ordena la existencia de estos reglamentos. No sé si nos queda claro o hay alguna duda con respecto a este último. No, Lick. Ok. Y la tercera clasificación de esta diapositiva es por las personas a las que afecta. ¿Quiénes son los afectados con estas disposiciones? De esa cuenta tenemos reglamentos internos, que son aquellos que nacen para
actividad propia de la dependencia administrativa que se trate, ¿sí? Las circulares son las normas más prácticas, más rápidas que existen. Una circular yo puedo establecer, no se puede atender a ninguna persona que no presente su documento personal de identificación, que es una regla muy grande, hasta decirles prohibido almorzar en su escritorio. ¿Sí? O sea, las circulares es la forma más práctica de dar una regla, una instrucción directa. ¿Sí? No es muy estructurada, normalmente va a ser una norma de forma de actividades, no normas complejas, ¿sí? Y es la forma más firme, más simple de girar una instrucción. Luego tenemos las instrucciones de servicios, que son normas más grandes de cómo deben de desarrollarse las actividades. Aquí pueden entrar todos los manuales de procedimientos y todos esos reglamentos que son de cómo van a desarrollarse la prestación de los servicios. Y los reglamentos de organización son los reglamentos eminentemente orgánicos, ¿verdad? Que nos explican el organigrama, qué hace cada dependencia. ¿Me explico? Todas estas funciones. Esos son los reglamentos internos. Y hacia afuera lo que surgen son ordenanzas, que también existen, normativas para la población, para los usuarios. La dirección del centro histórico establece que para todas las propiedades catalogadas nivel A, nivel B, nivel C, previo a realizar cualquier modificación, deben de presentar su proyecto a la oficina correspondiente. Esa es una ordenanza que sale de la administración pública hacia los particulares, hacia afuera de la institución, ¿sí? San Miguel Petapa, no sé si lo logró aplicar por el tema de la pandemia, pero San Miguel Petapa había emitido la ordenanza que a partir de no sé qué fecha quedaba terminantemente prohibido el uso de materiales reciclables de un solo uso, o no reciclables, sino materiales desechables de un solo uso, perdón, estaban prohibidos en el municipio a manera de no crear más basura y tratar de que la gente utilizara materiales evidentemente reciclables, ¿verdad? Materiales que puedan volver a utilizar nuevamente. La Universidad de San Carlos tenía esa regla, en la universidad sí se estaba aplicando, los vendedores solo podían utilizar materiales desechables que fueran biodegradables o bien materiales que fueran reciclables. ¿Verdad? No podían, el Duropor, por ejemplo, ese tipo de cosas, no podían utilizarse. ¿Dudas hasta acá? Sí, Melvin. Dick, disculpe una pregunta. Sobre esos reglamentos que usted está diciendo ahorita, sobre ¿cómo le dijera yo? Hay casas que ya se están cayendo, pero no se pueden demoler porque dicen que están en un rango especial. Pero porque ahí no viola el derecho de cada persona, de las personas. Y esa es mi pregunta. ¿En dónde, por ejemplo? Centro histórico. Centro histórico, ok. Sí se pueden demoler, pero llevan un procedimiento específico. ¿Sí? El tema es que las personas deben desarrollar deben llevar su planificación y presentar un proyecto acorde a las necesidades. Sí, está bien, usted quiere demoler, pero por lo menos debe construir la fachada para que siga respetando la misma línea arquitectónica que tiene toda la cuadra. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el derecho, del patrimonio del Estado, las propiedades que han sido, o los sectores que han sido declarados patrimonio cultural de la nación, tienen que ver con el medio ambiente, en este caso con el medio ambiente visual de las ciudades, y por lo tanto se convierte en un bien social, un derecho social,
y al ser un derecho que afecta a todos, tiene preeminencia sobre el derecho individual, ¿sí? Por lo tanto, sí, usted puede cambiar, o sea, usted puede botar una casa, pero debe inmediatamente construir una nueva, o por lo menos una fachada, a manera que lo que usted está haciendo no afecte el ambiente visual de todo el sector al que se está tratando. Caso Antigua Guatemala. Antigua Guatemala es complicadísimo. De hecho, yo, dentro de las funciones, cuando todo el tiempo que estuve en San Carlos, tenía a mi cargo el Colegio Santo Tomás de Aquino, que es una de las propiedades más antiguas que hay. Y toda la propiedad, tanto externa como interna, son patrimonio tipo A. O sea, esa casa no se le puede modificar absolutamente nada, a menos de que usted consiga los materiales y las formas de construir que quede exactamente idéntico a como estaba. A mí me tocó, por ejemplo, el cambio total del techo de ese inmueble, y fue un trámite de 2 años y medio casi, hasta que logramos la aprobación con los materiales y la forma de construcción válida para que la propiedad quedara exactamente al diseño original. Gracias, Lick. ¿Alguna otra duda? Listo, continuemos entonces. Ahora voy a un tema muy importante, muy importante y trascendental para que ustedes lo comprendan y entiendan la personalidad jurídica del Estado. Nosotros tenemos que comprender desde el inicio qué es el Estado. ¿Sí? Ya hablamos de la normativa, del derecho administrativo. Ahora entremos a hablar del Estado. Y para entender al Estado, primero tenemos que hablar de su personalidad jurídica. Aquí me tengo que ir a lo más básico del derecho civil. Vamos a tener que hablar un poquito de, primero, qué es persona, luego qué es persona de derecho privado y derecho público, y luego entender cómo funciona. ¿Por qué? Porque en la actualidad existe un número extraordinario de personas de derecho público en Guatemala. Estas circunstancias han roto los antiguos moldes de la organización tradicional de la administración. Es decir, en Guatemala, antes todas eran el Estado y punto. En 1945 empezamos a hablar de entidades autónomas. En el 56 empezamos a hablar de entidades autónomas y semiautónomas. Y pero finalmente, a partir del 85, estamos hablando de entidades descentralizadas y autónomas. Hay instituciones más antiguas que el propio Estado. Por ejemplo, la institución municipal tiene antecedentes históricos en el medioevo, mucho antes de que existiera la división de poderes. Otras, en cambio, han aparecido conforme el desprendimiento estatal. Sayagués Lazo encuentra que la diferencia entre personas de derecho público y derecho privado debe buscarse en la realidad misma, ya que suelen presentarse una serie de personas jurídicas con finalidades genuinamente estatales. Hay un tema de discusión y que nadie ha entrado a este punto. Es más, ni siquiera yo dentro de mis funciones lo he hecho. O sea, eso lo hago como profesor, como docente universitario, y no como dentro de mis funciones, porque ya esto es un desorden. El tema de los partidos políticos y de si se puede cancelar semilla o no se puede cancelar semilla. Bueno, les voy a explicar muy simple. Primero, ¿qué es persona? ¿Alguien que se recuerde? Todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, Lick. Gracias. Todo ente susceptible de contraer derechos y obligaciones.
¿Qué clases de personas hay? Individual y colectiva, licenciado. Individual y colectiva o jurídica, como le llamamos. Jurídica. ¿Ok? ¿Qué es la persona individual? El hombre. El ser humano, decimos ahora para evitar complicaciones, ¿verdad? El ser humano. No les voy a preguntar desde cuándo o desde qué momento, porque entonces nos vamos a empezar a pelear por el aborto, ¿no? Dejémosla en que todo ser humano susceptible de derechos y obligaciones. ¿Cuándo puede ser? Mi teoría, su teoría, simple. Ok, como no es civil, no me meto a esa pelea. Luego entro a la otra, que es persona jurídica. Es un ente incorpóreo. Es un ente incorpóreo, integrado por dos o más personas individuales que se unen con un fin. Y es un ente ficticio, como decía Vinicio, incorpóreo. Bueno, en Guatemala no necesariamente es de dos o más personas, ¿verdad? ¿Saben ustedes que hay una excepción a esa regla? ¿No? Todos tenemos derechos y obligaciones y por eso se convierte en jurídico. O No, vamos a ver, todos tenemos derechos y obligaciones. Como persona individual, es persona individual, ahí no tenemos problema, ¿verdad? así La es. persona jurídica la concebimos en el derecho como dos o más personas que crean una figura ficticia, que esta figura ficticia va a ser susceptible a derechos y obligaciones, ¿verdad? Ujú. Eso es lo que nos enseñaron. Sin embargo, existe en Guatemala el decreto 20/2018 20/2018. Permítame que lo estoy descargando para explicárselo mejor. Decreto Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento. Y en este decreto establece que buscarlo, sociedad de emprendimiento, ¿sí? Existe, o sea, se crea la sociedad de emprendimiento. Ok, la sociedad de emprendimiento, pero nos regula en el artículo 19 que modifica el 1040 del Código de Comercio. Ya vienen los de la otra clase, pero en este nos establece que sociedad de emprendimiento es aquella que se constituye con una o más personas físicas. Fíjense ustedes, una o más personas físicas. Es decir, que para el derecho mercantil hay sociedades, hay personas jurídicas de una persona individual. No tiene ningún sentido desde los principios del derecho, ¿verdad? Yo Pero, tengo una pregunta, Lick. Entonces, ¿se puede constituir una sociedad anónima solo con una figura? no, una anónima no, una sociedad de emprendimiento. Una SA no puede ser de una persona, ahí no hay problema. Pero si es una sociedad de emprendimiento, sí la puede crear una sola persona. ¿Ok? Bueno. Luego tenemos que la persona jurídica puede ser, en teoría, de dos tipos.
persona jurídica pública y persona jurídica privada. ¿Ok? Eso y el tema de los partidos políticos y todo lo demás, para llegar a lo que nos corresponde, lo vemos el día miércoles, porque ya no nos da tiempo. ¿Ok? Está bien, Lick, gracias. Ashley, ¿me levantó la mano? Sí, Lick, disculpe, solo qué número de decreto dijo el que acaba de leer. ¿De cuál? ¿Para ¿Qué número? Sí. El artículo es el 19 y el decreto es el 20/2018. Ok, muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, compañero. Licenciado, hasta medianoche tenemos para el trabajo, ¿verdad? Hasta medianoche, correcto. A medianoche se cierra. Muy amable. Gracias, Lick. Licenciado, solo hay que poner el nombre y carnet. Sí, correcto. Su nombre y número de carnet. Gracias. Ahí, Carlos. Feliz noche, licenciado. licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Feliz clase. Feliz noche, Feliz noche, licenciado. que mejore. Muchas gracias.